Este verano, las estrellas del deporte de todo el mundo han viajado a París, Francia, para competir en dos de los eventos deportivos más importantes del mundo: los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Entre toda la acción deportiva está muy presente la ciencia. La nadadora Anastasia Pagonis es campeona del mundo y medalla de oro paralímpica. Anastasia tiene una condición médica llamada retinopatía autoinmune. Dicha enfermedad afecta sus retinas, la parte del ojo que transforma la luz en señales. Señales que nuestro cerebro usa para comprender lo que estamos viendo. Los daños en la retina pueden provocar la pérdida total de la vista, lo cual le ocurrió a Anastasia cuando tenía 14 años. I think we are just as cool, if not cooler, because we do the same thing with a disability. Anastasia competirá contra nadadoras con distintos niveles de agudeza visual. Para que la competición sea justa, todas las nadadoras llevarán gafas de buceo opacas. Así ninguna podrá ver nada durante la carrera. Las nadadoras dependerán de sus otros sentidos, especialmente del tacto, palpando las corcheras para seguir nadando en línea recta y recibiendo un toque en la cabeza para saber exactamente cuándo empezar a virar. Trabajar para perfeccionar estas habilidades es difícil, pero Anastasia espera que todo su esfuerzo tenga su recompensa. Lo mismo que esperan su entrenador y su perro guía, Radar. What a good boy, Brady. El Estadio de Francia albergará todas las pruebas de atletismo de París 2024. Y en su interior se encuentra una pista de atletismo muy singular, la cual está hecha parcialmente a partir de los caparazones de moluscos bivalvos, como los mejillones y las almejas. Estos contienen carbonato cálcico, un material fundamental para construir pistas de atletismo. Dicho material se suele obtener de la extracción de rocas como la caliza y la tiza, pero para que la construcción fuera más respetuosa con el medio ambiente, los ingenieros utilizaron caparazones que, de otro modo, habrían ido a parar a los vertederos. Los caparazones fueron molidos hasta convertirse en el polvo que, junto con otros materiales como la goma, formarían la pista. Cada parcela de 52.000 metros cuadrados fue confeccionada y puesta a prueba en una fábrica en Italia, antes de ser instalada en el Estadio Nacional de Francia. Una pista icónica para momentos icónicos. El río Sena, que pasa por París, forma parte del recorrido olímpico y paralímpico del triatlón. Desde hace más de 100 años es ilegal bañarse en el río, debido a los altos niveles de contaminación. Por ello, para que las pruebas del triatlón puedan celebrarse, se ha intentado limpiar el río y se han realizado continuos análisis de agua para asegurarse de que los atletas se puedan bañar sin peligro. En especial, los científicos han estado analizando los niveles de la bacteria E. coli y de enterococos. Encontrar niveles altos de estas bacterias podría indicar la presencia de aguas residuales en el río, lo que podría resultar peligroso para los atletas. Durante los días anteriores a las pruebas del triatlón, se analizó el agua diariamente. Algunos días los niveles eran adecuados, pero otros días no. En la víspera del primer evento, los niveles de bacteria en el agua eran peligrosos, por lo que el evento fue pospuesto. Sin embargo, nuevos análisis revelaron un aumento de la calidad del agua y las pruebas del triatlón comenzaron tan solo un día después, con el equipo de Estados Unidos ganando una medalla de plata en relevo mixto. Ahora, los científicos continúan analizando el agua en preparación para las pruebas de paratriatlón que tendrán lugar en septiembre. Gracias por ver el episodio de Twix Science Reporter de esta semana. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para no perderse nuestro resumen semanal.